Mi nombre es Astrid Romero, soy estudiante de Histotecnología 1 y vengo a hablarles sobre el procesamiento histológico del corazón. Se puede decir que científicamente nuestro cuerpo está compuesto por millones de células que precisan su funcionamiento de oxígeno y de sustancias que le proporcionan energía como el azúcar y las proteínas. No obstante, estas sustancias están en la sangre y el aparato cardiocirculatorio, el cual es el encargado de realizar su distribución por todo el organismo. Asimismo, este está constituido fundamentalmente por lo que es el corazón. Ahora bien, para su debido procesamiento histológico es imprescindible tener el conocimiento de la serie de pasos ordenados que permiten preparar al tejido para su observación a través del microscopio. El primer paso es la obtención del tejido, el segundo la fijación, tercero deshidratación, cuarto diafanización, 5 impregnación, 6 inclusión, 7 corte, 8 coloración y montaje, que sería el paso definitivo para ser visto después de haber culminado todo el proceso por el patólogo finalmente. El corazón. El corazón es un órgano de tamaño aproximado a un puño, está compuesto de tejido muscular y bombea sangre a todo el cuerpo. La sangre se transporta a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, unos tubos llamados arterias y venas. El proceso de transportar la sangre en todo el cuerpo se llama circulación. Ahora bien, la función del corazón es bombear la sangre a todos los rincones del organismo. La sangre recoge oxígeno a su paso por los pulmones y circula hasta el corazón para ser impulsada a todas las partes del cuerpo. Anatómicamente, el corazón tiene una forma de cono invertido con la punta ápex. Ahora bien, en esta imagen podemos ver la morfología interna del corazón. Él está constituido por 4 cavidades, 2 en el lado derecho y 2 en el izquierdo. Las cavidades situadas en la parte superior se denominan aurículas y las dispuestas en la parte inferior ventrículos. De igual forma, en condiciones normales, las cavidades derechas no se comunican con las izquierdas, pues se hallan divididas por un tabique muscular denominado tabique interauricular, que separa ambas aurículas. El tabique que distancia ambos ventrículos se llama interventricular. Ahora bien, el corazón derecho consta de una aurícula en la parte superior y un ventrículo en la inferior. A la aurícula derecha llega la sangre venosa no oxigenada de todo el cuerpo a través de las venas cavas que desembocan en ella. Ambas se encuentran en la pared posterior, próximas al tabique. La superior de las zonas más altas y poligonales aplanadas. Por debajo del endotelio se encuentra una capa de tejido conectivo denso que contiene muchas fibras elásticas y haces de células musculares lisas. El miocardio. El miocardio contiene fibras musculares cardíacas, se unen mediante tejido conectivo para formar un tejido denso que compone el miocardio. Sobre la superficie interna de las paredes ventriculares, el miocardio forma un relieve de haces de fibras musculares aisladas recubiertas por endocardio, denominadas trabéculas carnosas. Y el epicardio es la capa visceral del pericardio y recubre la superficie externa del corazón bajo la forma de una membrana serosa delgada que junto con la lámina parietal constituye la bolsa pericárdica en que se encuentra el corazón. Procesamiento histológico de biopsia miocárdica. Básicamente este es el protocolo. El paso 1 es la obtención de la muestra, el 2 es la fijación, que consiste en detener la autólisis, preservar y evitar la putrefacción formalina tamponada neutra al 10%. El paso 3 es la deshidratación, que es remover el agua del tejido mediante alcoholes crecientes. Y el paso 4, aclaramiento, que es la sustitución del agente deshidratante por otro denominado transición. Normalmente se utiliza el silol, que a su vez es miscible en el medio de inclusión que proporciona a la muestra la necesaria dureza para poder ser seccionada. El paso 5 es la inclusión de la muestra, que es el embebido e infiltración de parafina al tejido más confección del bloque. El 6 es corte y microtomía, corte o seccionamiento delgado en micras más colocación en portaobjetos, en este caso el baño de flotación. El paso 7 es la desparafinización. Consiste en eliminar la parafina con uso de la estufa. La 8 es la hidratación, que se coloca el portaobjeto en soluciones de etanol de concentraciones decrecientes, etanol al 100, al 96, al 80, al 70 y luego se pasa por agua destilada. El 9 es la coloración tinción, que es aplicar tinción para dar color a las diferentes estructuras del tejido. El 10 es el montaje, que es el medio de montaje y colocación de la laminilla. Y el paso 11 es la visualización, que es el control de calidad y posterior diagnóstico al microscopio óptico. Ahora bien, el procedimiento de la obtención de la muestra mediante biopsia, en este caso biopsia de miocardio a través de catéter, se puede decir que la biopsia miocárdica es la extirpación de un pequeño trozo de tejido del músculo cardíaco para su análisis. El médico le administra al paciente un sedante antes del procedimiento para ayudar a relajarse, sin embargo permanecerá despierto en capacidad de seguir instrucciones durante el examen. Deberá acostarse el paciente sobre una camilla o mesa mientras se lleva a cabo el examen, se limpia la piel y se aplica un medicamento insensibilizador, en este caso anestésico. Se hace una incisión quirúrgica en el brazo, el cuello o la ingle. El médico introduce una sonda delgada catéter a través de una vena o arteria, dependiendo de si el tejido se va a tomar del lado izquierdo o derecho del corazón.
Una vez que está en posición, se utiliza un dispositivo especial con pinzas en la punta para extraer pequeños trozos de tejido del músculo cardíaco, entre 3 a 5 fragmentos. Una vez el médico retire la muestra del catéter con una aguja, debe colocarlo en una gasa empapada con una solución salina isotónica. Este fragmento de biopsia debe ser manejado lo mínimo posible después de la recogida y nunca deben utilizarse pinzas para separar la muestra del catéter. Luego, para su evaluación, las muestras deben ser fijadas inmediatamente. Lo coloquen en envase estéril, fijando en formol al 10% para ser entregado al laboratorio de anatomía patológica. Al llegar al laboratorio, previamente identificado el espécimen y rotulado, se le asigna un número y se lleva al área de macroscopía. Se procede a ver características morfológicas del material, peso, tamaño, se debe describir el tipo de material, dimensiones, lesiones contenidas, aspecto, coloración, número de fragmentos miocárdicos, en este caso 3 fragmentos miocárdicos. Al ser una pequeña muestra, se colorea con eosina para que no se pierda y se cierra el papel de filtro. Luego se coloca en el cassette previamente rotulado. Una vez ya sellada, pasa directamente al formol. Allí pasará aproximadamente 12 horas. Con el tejido fijado durante algunas horas, se procede a hacer el tallado. Este se realiza con un corte firme unidireccional de manera que el área de interés sea evidente. Al terminar el tiempo estipulado para la fijación, se retira la muestra de líquido fijado y se procede a hacer el lavado con solución salina. Una vez finalizado el proceso de fijación, pasamos a la deshidratación. Allí pasamos a alcoholes de degradación creciente, eliminando el agua del tejido mediante el equipo automatizado de tejidos, es decir, etanol al 70%, 90, 96, 100%, de 6 a 15 horas dependiendo del tamaño de la pieza. Seguido, pasa por un líquido intermediario, aclaramiento por silol, permitiendo la retirada de alcohol utilizado durante la deshidratación de los tejidos por un agente de aclaramiento. De igual forma, puede durar de 1 a 6 horas. De allí pasa la inclusión, donde se sumerge en parafina líquida, donde queda inmersa para que se desarrolle a través del tiempo el proceso de infiltración, y embebido de la muestra puede ser de 30 minutos a 6 horas dependiendo de la muestra. Luego, con esa muestra se construye un bloque. Los cassettes permanecen inmersos en parafina, se retiran de donde están inmersos, donde se abren, y con ayuda de una pinza caliente los fragmentos del tejido son colocados en el molde previamente relleno de parafina. El molde se transfiere sobre la placa refrigerada y los tejidos son orientados, disponiendo el cassette con su identificación sobre el mismo, rellenando la continuación con parafina. Los bloques permanecen sobre la placa refrigerada hasta que se suelta del molde. Durante la inclusión deben seguirse algunas recomendaciones importantes. La temperatura de la parafina no debería exceder los 5 grados centígrados por encima de su punto de fusión. Las pinzas utilizadas en la inclusión siempre deben estar calientes. Tras la inclusión, los bloques están listos para ser seccionados. La microtomía es la técnica mediante la cual consiguen cortes con medida de micras utilizando un microtomo. Una vez realizado el corte, se coloca en el baño de flotación de 35 a 45 grados y se realiza la colocación del corte del tejido en el portaobjetos. Seguidamente se realiza la desparafinación mediante estufa y se procede a hidratar la muestra mediante el procesamiento de etanol en concentraciones decrecientes al 100, al 96, al 80 y al 70% por 5 minutos en cada uno. Seguido se saca y pasa por agua destilada para proceder a colorear con hematocilina. En este paso es conveniente respetar el tiempo de coloración que recomienda cada tipo de solución de hematocilina durante 8 minutos. Pasados estos minutos se pasa por agua corriente y luego se coloca en un cine durante 5 minutos. De allí pasamos al alcohol en baños crecientes, alcohol del 70% un minuto, alcohol de 95% un minuto, alcohol de 95% nuevamente un minuto, alcohol absoluto al 100% un minuto y nuevamente alcohol absoluto al 100% 2 minutos. Seguido de ellos lo colocamos en silol y luego volvemos a pasar por silol, cada uno por 2 minutos aproximadamente. Concluido el proceso de la tinción de los cortes, estos se deben colocar en condiciones de protección y de poderlos utilizar infinidad de veces sin que se deterioren. Para alcanzar tales propósitos se recurre al último procedimiento, que es el montaje. Este procedimiento consiste en colocar encima del corte coloreado y diafanizado una gota de una sustancia adherente diluida, generalmente en silol, que es la resina natural como el bálsamo de Canadá, o resina sintética, cuyos índices de refracción son similares a los del vidrio, y encima de ellos una laminilla cubre objetos, cuidando que no queden burbujas de aire entre la resina. A continuación se deja que el silol se evapore y la resina adquiera solidez suficiente. Para ello, las láminas se colocan en una platina caliente a 45 a 50 grados durante 24 a 48 horas y estarán listas para ser observadas. Y finalmente, dicha muestra está lista para poder ser observada al microscopio.
Ahora bien, ¿qué sucedería si encontramos calcificación en nuestra biopsia y con qué la eliminaríamos? En estos casos, el proceso histológico debe incluir un paso en el que se eliminan tales minerales denominados generalmente como decalcificación. La decalcificación es un proceso aplicado sobre tejidos para lograr la remoción parcial total del calcio de un tejido blando que se encuentra calcificado. Es decir, es la remoción de rutina de las sales de calcio sin alterar severamente los detalles celulares para obtener un preparado histológico final. Al llegar al laboratorio, mayormente las piezas ya vienen fijadas en fórmula al 10%. Para su fijación primaria, lo que se hace es que se introduce la muestra al ser pequeñas en cassette y colocar en los fijadores con propiedades de calcificante, como lo es el líquido de Bowen, dura alrededor de 15 horas. Ahora bien, la descalcificación se realiza normalmente después de la fijación, aunque a veces se hace tras la inclusión en parafina, eliminando las sales de calcio solo de las micras más superficiales del plano de corte de la muestra. El ácido fórmico es una solución decalcificante, lleva ácido fórmico a 10 mililitros, agua destilada 90 mililitros, se sumerge entre 1 o 3 días. También se utiliza mayormente este decalcificante. Y se sigue con el procedimiento estándar después de la fijación y decalcificación con los siguientes procesos hasta llegar al corte del bloque. Cuando se procede a hacer los cortes del bloque de parafina y sentimos que aún quedan gránulos de calcio, procedemos a hacer una solución de ácido nítrico y tenerla reservada. Ya aquí hay veces que se está cortando y la cuchilla se siente que se rastrilla cuando se está realizando el corte. Entonces, cuando se hace el desbaste, esos primeros cortes, se coloca el bloque de cara a un poquito de la solución de calcificante. Tiene que estar fría para que a su vez también enfríe el bloque. Entre 5 a 15 minutos se seca, se coloca en su sitio, portabloque, y se procede a hacer corte definitivo con mucho cuidado. Eso hará que los primeros cortes se saquen sin calcio. Entonces podemos concluir que tanto el procedimiento desde que llega la muestra hasta la técnica histológica es de suma importancia, ya que amerita una serie de pasos ordenados que permiten preparar al tejido para su observación a través del microscopio. Además, en cuanto a la realización de una técnica histológica, es la toma de la muestra, la cual puede ser obtenida por medio de biopsia, necropsia, piezas quirúrgicas, entre otras.